Cuando hablamos de esas desestabilizaciones, ¿a qué nos referimos? Les voy a poner en un general. Podemos referirnos a los accidentes que tenemos. Pueden ser físicos, pueden ser emocionales, pueden tener algo de componente de que algo nos pasa en la vida. Muchos lo llaman también desde ese punto. Puede haber divorcio o separación de los padres, que también es un hecho que nos desestabiliza a cualquier edad en la vida. Puede haber el abandono por uno de ellos o por los dos progenitores. Las situaciones también que pasamos muchas veces de humillación, cuando nos humillan, cuando nos sentimos desvalorados, cuando sentimos que no estamos tomando o no somos tomados en cuenta por alguien o por algunos o por la familia o por la pareja o por los hijos, dependiendo en la situación que nos encontremos. Los abusos físicos. Aquí voy a hacer énfasis un poco refiriéndome a esto de los abusos físicos porque conlleva como tres niveles acerca de qué. Para que se llegue a un abuso físico tiene que haber un maltrato previo, un maltrato psicológico que va muy de la mano con el maltrato verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien, por ejemplo, me dice, qué tontita eres, ya es un maltrato, ya estamos hablando de un maltrato verbal y psicológico. A veces no lo reconocemos así, pero es fundamental que lo empecemos a reconocer como un maltrato, o cuando nos dicen, o cuando nosotros decimos, ¿no? Porque a veces va de ida y de vuelta todo esto. Entonces, a partir de esto, es muy importante reconocer así desde lo más básico, como puede ser tontita, soncito, son palabras que a veces usamos en nuestro lenguaje, pero también llega esto a ser con palabras mucho más grandes. Cuando ya usamos palabras, pueden ser disparates, pueden ser palabras mucho más gruesas que esto, ¿no? Entonces ahí se empieza a ver cómo es el tema del maltrato, como les decía, verbal y psicológico, porque esto nos afecta y ya les voy a hablar en un momento más cuánto nos afecta en el tema de el impacto de la palabra, cuando la palabra nos hiere, se llama así. Luego vienen eh, los abusos sexuales. Para que exista un abuso físico, un abuso sexual, evidentemente tenemos que haber pasado, como les decía, el maltrato psicológico y el maltrato verbal, que va muy enganchado. Entonces, como la persona a veces no puede solamente con esto, ya llega al abuso físico, al maltrato físico y posteriormente, muy probable, a los abusos sexuales. En abusos sexuales nos vamos a hacer referencia a lo que es los toques, lo que son cosas a veces entre, especialmente a los niños o jóvenes, incluso adultos, ¿no? Hacer cosas que no deseamos hacer. Ese ya es también un abuso de tema sexual. Las situaciones de estrés, lo que estamos viviendo ahora es una situación realmente de estrés. Este estrés que tiene, o sea, ¿cómo lo definimos el estrés? Como una situación que tiene que tener esa tensión que nos genera a nivel del cuerpo o a nivel emocional. Podemos sentir mucha frustración porque no sabemos cómo vamos a enfrentar esto, qué vamos a hacer en el momento. Nos genera muchos nervios, nos genera también temor, preocupación y empezamos a generar un montón de sentimientos y emociones que a veces ni siquiera sabemos cómo los vamos a afrontar. Y es eso precisamente la resiliencia. Ya estamos identificando esto, ¿no? Otro de los posibles estresores que nos sucede es la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad aparece precisamente en estas situaciones donde hay este alto nivel de estrés. La ansiedad va por dos lugares o por dos lados. Uno es cuando empiezo a pensar mucho en qué va a pasar después y empiezo a preocuparme por esto, ¿no?
¿Qué va a pasar después? ¿Qué viene después? Y empiezo a veces a hacerme ideas, empiezo a veces a generar pensamientos eh, que en realidad no son reales porque no sabemos qué viene después, ¿no? Y por el otro lado, la ansiedad también está en detenerme en el pasado, es decir, pensar mucho en el pasado, pensar en que, ¿qué hubiese sido si hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses, no sé, ¿no? Y si no hubiese hecho, si hubiese hecho, entonces empezamos nosotros lo llamamos parálisis, parálisis tanto en el pasado o en el futuro, ¿no? Entonces ahí aparece esta ansiedad que nos genera una serie de situaciones incluso corporales. ¿Cuándo y cómo identificamos la ansiedad? Cuando tenemos a veces temblores, temblores en el momento en que estoy hablando, estoy diciendo algo y de pronto, no sé, mi mano empieza a temblar un poco, siento una palpitación muy profunda en el pecho, esa es la angustia y esa es la ansiedad. O de pronto yo escucho a veces en las sesiones en consultorio decir, me sudan mucho las manos. Empiezo a hablar y empiezo a transpirar, por ejemplo, ¿no? Entonces son síntomas que podemos identificar cuando estamos pasando por una ansiedad, ¿ya? Cuando hablamos del duelo, el duelo está muy relacionada con la depresión, ¿no? El duelo en general pasamos cuando hay la pérdida de algo o de alguien. La pérdida está referida cuando pierdo, por ejemplo, puedo perder tal vez no sé, un llavero, algo que sea muy significativo para mí, porque ese llavero me lo regaló mi mejor amiga en mi cumpleaños y de pronto ese llavero conlleva un afecto. Y si yo pierdo el llavero, estoy sintiendo la pérdida y la culpa por haber perdido el llavero, pero por la carga emocional que lleva este llavero. No tanto tal vez por el sentido de que el llavero puede ser un llavero de no muy alto costo, pero es por lo que nosotros le ponemos esa carga emocional a ese objeto. A, estoy hablando de objeto, también puede ser situación. Y cuando hablamos de las personas, por supuesto que también cuando perdemos a alguien más en este tiempo, de pandemia que ahora estamos viviendo, escuchamos a veces, ¿no? En las noticias, en la radio, en la prensa en general, cómo van falleciendo muchas personas y es muy doloroso, ¿no? Entonces, una depresión a veces la vamos a identificar por el tema de que llevamos una tristeza nosotros. De pronto sentimos una profunda tristeza y no sabemos de qué es, por qué es, y cómo ahora la llevo para adelante. Y empieza ahí un proceso de duelo, lo llamamos así, un proceso de duelo en la pérdida de un ser querido, que ahora posiblemente estamos en este tiempo llevando o se nos ha presentado la pérdida de algún, puede ser un ser querido que sea familiar, que sea un amigo, una amiga, eh, alguien que conozcamos incluso de nuestro entorno, de nuestro barrio, nuestros vecinos, etcétera, ¿no? Entonces sí, vamos a tener esa tristeza que la vamos a identificar como que a veces no queremos hacer nada, se dice, ¿no? No queremos, nos desmotiva mucho el tema de hasta levantarnos, cambiarnos, arreglarnos, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya vemos que estamos con cierta depresión, más sumado a un duelo por la pérdida de alguien, pues ahí es donde empezamos una etapa en la que eh, el duelo en realidad conlleva como 4 etapas en la vida, ¿no? Para poder decir después que hemos superado ese duelo frente a la pérdida de algo o de alguien que realmente hemos sentido y nos ha tocado muy profundo. Y lo que les decía, estos acontecimientos desestabilizadores, pues todo esto lo que les acabo de mencionar está muy referido con lo que es la pandemia, el COVID-19 que ahora todos lo estamos viviendo.
no solamente nosotros, sino sabemos que esto es a nivel mundial. Ahora les voy a hablar la crisis frente a este coronavirus que nos está afligiendo tanto. Bueno, lo primero son estas medidas de confinamiento, de aislamiento, de encierro. Muchos le han puesto diferentes nombres, ¿no? Entonces, ¿cómo afronto yo este confinamiento, este aislamiento? ¿Cómo? ¿De qué manera, no? Eh, para muchos ha sido, como les digo, un encierro. Incluso he escuchado yo decir, esto es como que estuviera en la cárcel, el no poder salir, el no poder caminar con la seguridad que antes lo hacía. Y es eso precisamente, nos está generando mucha inseguridad en cada uno de nosotros, hasta el momento de que estamos en la calle y no sabemos cómo están las otras personas y demás, porque esta pandemia es invisible, ¿no? El COVID es algo invisible, no lo vemos ni lo sentimos, simplemente nos estamos afrontando, enfrentando a esto. La incertidumbre que está, que es precisamente la falta de seguridad, de confianza que a veces necesitamos para seguir adelante. Esta es la incertidumbre que nos genera, por cierto, mucha inquietud. El miedo al contagio. Estamos pasando mucho periodos de miedo, miedo a contagiarnos, miedo a que alguien de nuestro entorno cercano se contagie, ¿no? Porque sabemos que el contagio está próximo o ya nos enteramos que alguien de nuestro círculo social inmediato está contagiado y a veces no sabemos cómo vamos a reaccionar frente a esto. Lo ideal sería primero tomarlo con calma si es que esto sucede, respirar profundamente para que podamos ordenar, organizar nuestras ideas, nuestros pensamientos, ponerlos en esa organización para poder saber qué hacer cuando, si es que sucediera algo como esto. Miedo a la pérdida de un ser querido, como lo que les decía hace rato, enfrentamos una depresión y enfrentamos un duelo, si es que en nuestro entorno inmediato hubiera realmente alguien que ha perdido la vida, ¿no? Por esta pandemia. ¿Y esto a qué nos lleva? A adaptarnos a algo nuevo, adaptarnos a algo que incluso no conocíamos, estaba totalmente desconocido para nosotros. Y es esta nueva adaptación frente a esto que es desconocido para todos nosotros. ¿Qué nos va a generar toda esta incertidumbre, toda esta crisis de esta pandemia? Nos va a empezar a generar en algún momento pensamientos negativos, que enseguida también vamos a ver en otra. Como a nivel de pensamiento vamos a empezar a generar mucho pensamiento de negativo, también lo vamos a sentir a nivel físico. Por ejemplo, una de las características del estrés es la tensión muscular que sentimos cuando sentimos nuestros músculos contraídos, cuando sentimos que de pronto nos duele algo, nos molesta algo a nivel corporal, es porque también a nivel cerebral manda esta información a nuestro cuerpo por este estrés, por el nerviosismo, por la ansiedad, por cierta tristeza que estemos pasando. Entonces, ¿dónde se va a reflejar en nuestro cuerpo? En esta tensión muscular que vayamos a sentir. También y posiblemente muchos de nosotros empecemos a tener problemas del sueño. ¿Qué quiere decir? Generado por todo lo que ya les he dicho, ¿no? La ansiedad, la preocupación, el estrés, las tristezas, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de que empezamos a generar todos estos pensamientos negativos, posiblemente tengamos problemas para poder conciliar y poder dormir de manera placentera como lo hacíamos antes, ¿no?
Y esto es cuando nuestra mente se dispara porque está continuamente a veces con la información o con una sobreinformación de lo que estamos pasando en este momento y empezamos a generar algunas ideas y cómo será y qué será o qué será de mí más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí nos viene problemas para poder conciliar y tener un buen sueño, un buen descanso. Y el descanso es importante porque eso va a reparar, va a prepararnos para el día siguiente. Pero a veces por estos problemas de sueños, incluso nuestros nervios están alterados, se ven alterados, por lo tanto, nuestro comportamiento, nuestra conducta va a derivar en que voy a estar más con ganas de alterarme de algo, posiblemente voy a estar más a la defensiva cuando me dicen algo, yo de pronto voy a responder de una manera muy rápida, muy impulsiva, y entonces ahí me doy cuenta de que mi capacidad de tolerancia y mi capacidad de paciencia se ven afectadas, ¿no? Entonces, como ven, es un cúmulo de situaciones, un cúmulo de varias cosas que nos va pasando y va a depender mucho de nosotros cómo vamos a enfrentar todo esto para que no lleguemos a tener todos estos síntomas y signos. La taquicardia es otro de los síntomas que también lo podemos reconocer cuando tenemos cierta ansiedad y angustia, porque el pecho nos empieza a palpitar muy fuerte y en ese momento nos damos cuenta de que estamos con esa sobrepreocupación y el corazón nos empieza a latir. Es otra forma de poder reconocer esto. Y todo lo que les acabo de mencionar va a estar muy relacionado con los conflictos, posibles conflictos que tengamos en nuestras relaciones. Cuando hablamos de relaciones, hablamos de las relaciones que tenemos con los amigos, con las amigas, con la familia, si estamos en un medio familiar, con los papás, con los hermanos o con los tíos, todo lo que sea el tema familiar. Si estamos en pareja y a veces estamos pasando por todas estas características que les he mencionado, también por ahí vamos a tener problemas con nuestra pareja, con la persona que está a nuestro lado, porque nos viene a veces el tema de poca paciencia generalmente o poca tolerancia porque estamos en espacios a veces muy reducidos y no sabemos cómo lidiar con esto, ¿no? Entonces nos genera eso. Y ahí tenemos que confrontarnos con nuestra paciencia y con nuestra tolerancia hacia el otro, respetar los espacios del otro, respetar tal vez también la paciencia y tolerancia del otro, porque todos estamos viviendo realmente, como decimos en esta filmina, la crisis que estamos atravesando. Como les había dicho en la anterior, tenemos diferentes y generamos por esto muchos pensamientos negativos. Vamos a mencionar algunos de ellos, ¿no? Nos viene a veces a la mente el no puedo, es que no puedo levantarme, es que no puedo seguir adelante, es que no puedo o no sé cómo afrontar esta situación, ¿no? Entonces nos genera mucho esto, el no puedo. Otro es, esto no me sale bien. Algo que de pronto antes no lo hacía, por ejemplo, no sé, se me ocurre en este momento alguna masita, alguna repostería que nunca lo había hecho. Y de pronto, antes de hacerlo, me viene este pensamiento de decir, es que esto no me sale bien o no me va a salir bien y me anticipo a eso. Entonces ahí es otro pensamiento negativo. Me rindo. A veces, ¿cuántas veces nos rendimos tan fácilmente sin antes experimentarlo? Poner de nosotros. Es demasiado complicado también, ¿no? En pensamiento negativo, cuando decimos, no, qué complicado, es que yo no lo puedo, no, no me va a ir bien en esto, ¿no? Entonces, ya generamos este tipo de pensamiento antes de poder poner en práctica todo lo que estemos planificando y de pronto, como se dice, nos autosaboteamos a veces, ¿no?
no soy lo suficientemente bueno. También es otro pensamiento negativo de decir, no, es que a veces nos limitamos nuestras mismas capacidades. Tenemos capacidades que son realmente amplias, pero a veces somos nosotros, a través de este pensamiento negativo, quienes nos ponemos como que, no, es que no soy tan bueno en eso. No, no me va a salir como quiero que me salga. Y a veces lo dejamos ahí pendiente. ¿Cuánto de esto nos echamos la culpa? ¿Cuántas veces nos hemos echado la culpa de tantas cosas? Si pregunto a uno, seguramente alguno o todos me van a decir de alguna culpa que creen que tienen. Vayan pensándolo porque esa culpa es una carga en general en la vida. Y esto es una frase que de verdad es muy limitante también. Nunca lo lograré. El nunca representa, realmente nunca, porque no nos proponemos, porque no hay ese impulso, porque nosotros es como si como se dice a veces cotidianamente, nos ponemos la piedra en el zapato, ¿no? Entonces generamos ese tipo de pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer frente a todo esto, frente a nuestros pensamientos negativos? Tenemos que tener la actitud positiva. Y esto es bien interesante, ¿no? Porque también decimos, no es lo que me pasa, sino es cómo yo reacciono frente a lo que me pasa, me sucede. Y esto se resume en la actitud de cada uno de nosotros, la actitud positiva que tengo que tener frente a todo lo negativo, si bien de lo que pienso o si bien de la situación la que estamos viviendo ahora. Entonces, para esto, en actitud positiva, tengo que decir, tengo que proponerme, decir, voy a probar, voy a intentarlo, lo voy a hacer, independientemente si me va bien, no me va bien, porque esa ya es una consecuencia, pero lo estoy intentando, lo estoy probando. En todo esto, pues, por supuesto que tengo que pensar en actitud positiva, que voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar lo mejor de mí para que esto me salga bien, me salga como yo lo he pensado, como yo lo tengo planificado, organizado. Entonces, darse ese impulso. ¿Qué haré para mejorar? En esa organización y en esa planificación, ¿qué haré para mejorar esta mi actitud que tiene que ser de manera positiva? Solo será un tiempo, no va a ser, si estamos frente a un conflicto y pienso en esta actitud positiva, también tengo que pensar que va a ser un tiempo. Esto también va a pasar. Y aquí les quiero contar un poquito, así rapidito, como una historia la voy a resumir. Un rey que de pronto tenía todo, pero cae en enfermedad y llama de su comunidad, de su pueblo, llama a uno que sabía hacer mucho de muchas cosas y entre esto algo para que le dé una solución frente a su problema. Lo llaman, lo llevan frente al rey y el rey le dice, yo quiero que tú me des la solución a esto. Y esta persona que era el que sabía de cosas incluso naturales y demás, le dice, yo no le voy a dar nada de mi conocimiento en cuanto a las cosas naturales que curan, lo que le va a curar es esto otro que le voy a dar. Y le pide un papelito. En un papelito anota una frase y le dice, guárdelo. Y solo lo va a sacar cuando esté en una situación muy, muy grave o cuando esté en una situación muy, muy buena. Entonces le dice, guárdalo en su anillo, porque le pasa su anillo y le dice, guárdelo ahí. Entonces, el rey pasa un tiempo y el rey de pronto está en una situación muy mala y se acuerda
de este hombre que había ido y que le había dado esta frase. Y saca de su anillo. Y dice en su anillo, esto va a pasar. Entonces el rey dice, bueno, debe ser palabras sabias, lo voy a guardar y lo guarda. Y realmente pasó. Llega otro tiempo y de pronto el rey estaba en el otro lado, ¿no? En algo muy, muy bueno. Y se acuerda otra vez del anillo y de la frase. Vuelve a sacar y dice, esto también va a pasar. ¿Para qué les cuento esto? Para que así como tenemos buenas situaciones, también tenemos no tan buenas situaciones como las que estamos viviendo. Pero esto también va a pasar. Puedo mejorar. Sé que puedo mejorar. Seguiré aprendiendo de lo bueno que hay en la vida, de lo bueno que hay de mi compañero, de mi compañera, de mi amigo, de mi amiga, de mi profesor, de mi profesora, de mi tutor, de mi tutora, de mi papá, de quien sea. Seguiré aprendiendo lo bueno que tienen las demás personas para seguir adelante. Puedo fortalecer, por lo tanto voy a poder fortalecer y salir más fortalecido en lo que estamos hablando, que es la resiliencia. ¿Cómo voy a cambiar o cambia mi actitud precisamente en esto? Tengo que enfocarme en lo que depende de mí. Tengo que enfocarme en que no depende de los demás muchas de las cosas. Por ejemplo, el querer no contagiarme en este tiempo, el querer cuidarme y cuidar de los míos, pues va a tener que estar enfocado precisamente en que esto sí depende de mí, esto no depende de nadie más. ¿Mm? Me enfocaré en mi comportamiento, qué tengo que hacer para que suceda algo que yo quiero que suceda de manera positiva. Me enfocaré también en las decisiones que tome, porque cada decisión que tomo, cada decisión que la hago, la estoy haciendo con responsabilidad. Las decisiones a veces son muy buenas y a veces también no tan buenas. Y esto cada uno de ustedes me lo va a decir también. Tomamos buenas decisiones y tomamos no tan buenas decisiones en la vida, ¿no? Cuando tomamos, lo que es necesario en esto es hacerme cargo de esto, especialmente cuando no tomo una buena decisión. Generalmente lo que hacemos es echar la culpa al otro. No, es que tú tienes la culpa. Claro, y ahí me viene bien a mí, ¿no? Pero cuando me hago cargo de esta decisión que yo he tomado, me hago responsable de esto. Entonces ahí no tengo por qué echar culpa absolutamente a nadie. Tenemos que tener un aprendizaje de todo lo que nos sucede. Si bien en este momento estamos con esta crisis, con esta pandemia, pues tendré que cuestionarme, ¿qué tengo que aprender yo de todo esto? Tenemos que tener un aprendizaje, incluso de las situaciones tan difíciles que pasamos en la vida. Hay que detenernos a pensar, hay que detenernos a cuestionarnos, a analizar. ¿Qué tengo que aprender yo de esta situación? Tengo que aprender algo de esta situación y sacar lo bueno de entre lo malo que estemos pasando o viviendo o hemos pasado posiblemente. Tenemos que enfocarnos en ese crecimiento personal que tenemos, porque todo esto nos va a llevar a tener un crecimiento personal, un crecimiento espiritual posiblemente también, ¿no es cierto? Y en eso tenemos que enfocarnos. Hay tres situaciones que son muy fortalecedoras para seguir adelante, justo y precisamente en este crecimiento personal. Y es que me tengo que hacer cargo de mi vida, me tengo que hacer cargo de lo que yo puedo, de lo que yo soy y de lo que yo tengo. ¿De qué manera?
En el yo puedo, vamos a tener que activar todas nuestras aptitudes, lo que les decía, por ahí no he probado algo antes porque no me lo he permitido, pero ahora sí lo haré. Puedo ser y puedo tener la aptitud, no sé, de ser, por ahí no he hecho carpintería y ahora me resulta que puedo hacer, intentaré hacerlo, no por ahí, no, o sea, pensar en positivo de decir, no lo he intentado antes, pero ahora lo voy a hacer, lo voy a intentar y me va a salir bien. Y ese es, uno es la aptitud y otra es también que va de la mano la actitud. Activando mis habilidades. También, como les decía, esta capacidad de aprender algo nuevo en esta situación que todos estamos viviendo, aprender algo de esta situación que nos está tocando a todos vivir, ¿no? Esto es muy importante, pedir ayuda. Muchas veces si nos cuestionamos fuertemente, ¿cómo pido ayuda? ¿O a quién pido ayuda? A veces es lo que nos cuesta mucho, a algunos, no a todos, a otros les cuesta mucho menos pedir ayuda. Porque a veces cuando no logramos pedir ayuda es que nos creemos que somos bastante autosuficientes, pero necesitamos del otro. Entonces el pedir ayuda, el poder decir al otro, necesito que me ayudes en esto, necesito que me colabores en tal otra situación que estemos queriendo hacer o alguna orientación, pues va a ser saludable para nosotros. Para algunos el pedir ayuda también representa algo de orgullo y tenemos también que aprender a bajar ese orgullo para poder ayuda, para poder pedir ayuda al otro, ¿sí? Para que no nos genere, como vemos ahí en la figura, eh, el poder llevar adelante nuestro camino, pero poniendo esta actitud en positivo. El otro que les decía es el yo soy. ¿Cuántas veces nos cuestionamos quién soy yo? Posiblemente alguna vez nos hemos cuestionado esto, ¿no? ¿Quién soy yo? Sí, soy Ángela Sánchez, pero aparte de mi nombre, aparte de quién soy como ser humano, también implica el aceptarme a mí misma, tal cual soy. Si soy bajita, gordita, yo uso lentes, me tengo que aprender a aceptarme a mí misma, tal cual soy. Quererme, aceptarme, valorarme. Todo esto está muy cercano a lo que es mi autoestima. Aceptar las circunstancias que han pasado o están pasando. Reitero, lo que estamos pasando, estas circunstancias que están pasando, tengo que aceptarlas tal cual son, tal cual estamos viviendo esta pandemia en general. O si he tenido antes alguna dificultad, he tenido alguna crisis, he tenido algún trauma, eh, se me ha presentado en mi vida algo que de pronto me ha generado todo eso, pues aceptarlo, y de ahí viene la resiliencia, la capacidad de poder afrontarlo y enfrentarlo de la mejor manera, ¿sí? Acepta que necesitas hablar con familiares o amigos. Esto es muy poderoso en cada uno como seres humanos, poder desahogarnos, poder hablar, dialogar, contar algo que me está pasando, algo que estoy sintiendo, algo que de pronto me está afectando en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida social o en mis estudios o en el trabajo. Hay que compartirlo, ese es el desahogo que a veces necesitamos y cuando nosotros empezamos a hablar, dialogar con alguien y que este alguien nos escuche, pues de verdad ya ese desahogo ya está hasta liberado, nos vamos a sentir liberados de verdad. Realizar
es importante en este tiempo, más que en otros tal vez, realizar algo de deporte de acuerdo al espacio que tengamos donde estemos viviendo, acomodarnos por ahí a estas circunstancias. Sabemos que por ahí no vamos a ir a jugar fútbol, no vamos a ir a jugar vóley, porque tal vez en este tiempo nos ha tocado estar más en casa, en nuestro ambiente donde estamos, pero aún ahí podemos buscar hacer algo que esté la idea es que nuestro cuerpo entre en acción, tengamos algo de movimiento. Por ahí incluso, no como deporte, pero como sugerencia puede ser ponernos alguna canción que nos guste y empezamos a bailar. Es muy bueno. Alimentarnos equilibradamente. También sabemos que en este tiempo principalmente la alimentación que sea sana, que sea, bueno, hoy en día sabemos que hay fruta y que la fruta es muy buena, muy sana para nosotros, pues consumir lo más sano posible, ¿no? Como hace rato también les decía, hay que dormir, descansar lo suficiente, porque si algo detectamos en nosotros y no estamos pudiendo dormir, ya tenemos que ver ahí que algo nos está pasando. Hay algo que nos está preocupando o sobre preocupando. Y el dormir es necesario porque nuestro cuerpo necesita recargar energías para seguir adelante, ¿sí? Entonces, mucho de todo lo que hacemos, tanto física, psicológica, emocionalmente, está relacionado con quién soy yo y qué estoy haciendo ahora en mi vida. Ahora vamos a hablar de el yo tengo. En esto tenemos que tener muy presente a las personas importantes en mi vida. ¿Quiénes son las personas importantes en mi vida en este momento? Empezar a hacer ese reconocimiento. ¿Quiénes tenemos a nuestro alrededor? Tenemos que saber dar la importancia que cada uno de ellos represente en nuestra vida. Tener también presente a las personas que nos han brindado y nos brindan un constante apoyo. Fuera las personas que tenemos como familiares, nuevamente como amigos, puede ser como profesores, como tutores, ¿no? Hay que tener también presente a las personas que nos han hecho reír, que nos han hecho sentir algo, que nos han hecho expresar precisamente algo, inclusive tal vez a esas personas que en algún momento nos hicieron llorar, para salir más fortalecidos de todo esto que estamos viviendo. Quiero hablarles ahora de lo que es el sufrimiento, que a veces nos enfocamos tanto en este sufrimiento, ¿no? Y para esto les quiero decir que hay dos, eh, dos situaciones muy importantes. Una es el dolor y otra es el sufrimiento. Como les había dicho casi al inicio, cuando pasamos un duelo, una pérdida de alguien especialmente, vamos a tener dolor. El dolor es inevitable. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor no lo podemos evitar. Va a haber dolor cuando sentimos la pérdida de algo o de alguien significativo en nuestra vida. El sufrimiento decimos que es opcional. El sufrimiento va a ser yo quiero seguir sufriendo a pesar de que mi papá ha fallecido hace 15 años y yo sigo sufriendo. Entonces, eso sí es opcional, porque en su momento yo he podido sentir dolor y también sufrimiento, pero ya después de a veces de un largo tiempo y cuando seguimos en esto, me ayuda solo a reconocer que no he cerrado mi duelo, por ejemplo, ¿no? En esto, en la figura, como pueden ver, cuando sentimos sufrimiento, es que sentimos mucha amenaza del del entorno cercano, ¿no? O de la circunstancia que estemos pasando.
Y nuestros recursos, los que tengamos en actitud, en recursos de habilidades que tengamos, los vamos a sentir, como aquí dice, en menos proporción. Por lo tanto, nuestra balanza no está equilibrada y vamos a sentir mucha más amenaza, y porque sentimos esta amenaza, vamos a sentir este sufrimiento. ¿Cómo podemos entonces mejorar nuestra resiliencia? El autoconocimiento. Qué importante es el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos internamente va a ser el autoconocimiento. Conocer, a veces nos hemos preguntado, seguro, ¿por qué reacciono así? ¿Por qué de pronto soy tan impulsiva o impulsivo? ¿Por qué reniego tanto? ¿O por qué contesto de esta manera? Y a veces no tenemos respuesta frente a esto. Y esto está enfocado en lo que es el autoconocimiento, conocerme a mí mismo, a mí misma, cómo reacciono, cómo me comporto, cómo es mi conducta frente a las diferentes situaciones que se me presentan. Por eso acá dice, conocernos mejor y fortalecer nuestras cualidades nos van a permitir una adaptación al cambio. Esta adaptación que es importante frente a este cambio que estamos viviendo o frente al cambio que estemos viviendo, frente a cualquier situación que nos toque vivir. Lo otro es la sonrisa frente a la adversidad. Qué importante es que mantengamos una actitud positiva y con una sonrisa, de verdad la sonrisa. Esto está científicamente comprobado, háganlo y compruébenlo ustedes. En la mañana, cuando se despiertan y bueno, se asean y demás, y el momento en que tengan ustedes el espejo al frente, sonríen. Sí, o sea, no es necesidad que nos hagan un chiste o que nos cuenten algo para que estemos sonriendo, ¿verdad? Sonríen de manera eh, hasta forzada, diríamos, pero esa señal de esta sonrisa mandamos al cerebro. Y el cerebro, en el cerebro tenemos diferentes hormonas. Una de ellas es la dopamina. Y esta dopamina hace que a nivel cerebral genere en nuestro cuerpo un bienestar. Una de las hormonas, como les digo, es la dopamina, quien es la encargada incluso de sentirnos plenos, en felicidad. Así que les invito a que hagan el ejercicio de sonreír, sonríanse. Van a ver que les va incluso a aliviar mucho si tienen alguna tensión nerviosa por ahí. Los momentos agradables te ayudan a liberar la tensión y relajarte. También vamos a tocar en esto, como les decía, buscar un aprendizaje a partir de lo que estamos viviendo, a partir de todo lo que estamos sobrellevando este momento. Y hay que hacerlo a través de buscar soluciones, no quedarnos plantados en un problema, el que fuera, el que tengamos, el que tengamos en este momento o el que tengamos en otro momento, no nos detengamos, no nos paralicemos en el problema, busquemos soluciones. Como dice acá la diapositiva, dice, no te centres en la dificultad y la queja, busca soluciones. Cuando nos plantamos mucho en el problema que tenemos, muchas veces tenemos mucha queja y es algo también de lo que es bueno reconocer en nosotros, la queja. La queja nos paraliza. Buscar diferentes alternativas de solución hace que salgamos de la queja. Tenemos que ser muy realistas con lo que llamamos el aquí y el ahora.
El aquí y el ahora está muy referido a nuestro presente. Nosotros lo ponemos como eh, vivir el presente. No vivamos en pasado, no vivir en futuro, nos hace daño, nos pone en ansiedad. El aquí y el ahora es nuestro presente. Nuestro presente, ¿qué nos dice? La vida es un cambio constante. La vida, no todo solo me pasa a mí. Lo que dice aquí, no todo solo te pasa a ti, porque a veces nos ponemos en esa posición de queja, de decir, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Ay, ¿por qué a mí nos quejamos? Porque solo a mí me pasa esto, solo a mí, yo solo tengo estos problemas. Y no es tan cierto, ¿no? Hay circunstancias por eso positivas y negativas que tenemos que aprender a llevarlas en la vida, ¿no? Identificar esas realidades positivas y negativas y en ese aprendizaje también ponernos en positivo. Este que dice, no te lo tomes de manera personal. ¿Cuántas veces nos los tomamos de manera muy personal? Muchas de las cosas que nos pasan, ¿no? Uno piensa que solo a mí me quieren lastimar, que solo a mí estoy pasando esto y que yo soy la culpable, yo soy, eh, no sé, la que vive esta situación dolorosa, esta situación incómoda. ¿No es así? Cuando aprendemos a no tomarnos las cosas de manera personal, porque sabemos que puede ser que alguien nos quiere afectar, tenemos que tener en cuenta que es de ese alguien esta situación, no es de nosotros. Por eso se dice, no te lo tomes las cosas de manera personal. ¿Sí? Ahí nos enfocamos en que el problema es de la otra persona. Nosotros nada que ver. Y bueno, quiero terminar esto con una frase que me ha gustado mucho para esta ocasión y que dice, un nuevo día, tiene que haber nuevos pensamientos, nuevas esperanzas y nuevas oportunidades para nosotros, para nuestra familia, para nuestro entorno, para lo que estemos pasando y saber que todo pasa también por algo. Muchas gracias, gracias por su atención. Ahora sí estoy dispuesta a recibir sus preguntas y compartir más con ustedes. Gracias.